Muy buenos días para todos, Dios me les bendiga. Qué bueno podernos reunir esta mañana para poder estudiar la palabra, ¿sí? Para mí es un privilegio volver a estar aquí después de 5 años, creo. Yo creo que la última vez que vine acá todavía no tenían pavimento ustedes allí en el parqueadero y todavía vivía el pastor Gonzalo. Creo que fue la última vez que pudimos venir a compartir. Pero siempre es un privilegio para mí venir y ver que la iglesia sigue dando fruto, un fruto bueno y abundante. Se han multiplicado ustedes, han crecido desde la última vez que nos vimos y eso es motivo de gozo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Iván Bonilla. Yo, por la pura gracia y misericordia del Señor, hace 7 años junto con mi esposa lideramos el Ministerio de Misiones a nivel nacional y el Centro de Capacitación Alberto Benjamín Simpson, que queda ahí en la ciudad de Armenia y donde se forman nuestros misioneros. Alex era un muchacho metido en las montañas de Colombia hace 10 años atrás, por allá con un pasado no tan limpio, metido en algunos negocios no lícitos, y el Señor le hizo un llamado, el Señor lo atrapó. Alex, el año, cuando llegaron hace 2 años ahí a África Occidental, Alex y su familia tienen que llegar durante 3 años a hacer un proceso de adaptación e inmersión a la cultura donde están sirviendo. Ellos sirven con un grupo étnico de los más fuertes que persiguen a los cristianos en el mundo entero, en África. Y Dios le puso gracia. Alex es un tipo muy carismático, de un corazón súper noble. Y cuando ellos llegaron, en medio de la inmersión cultural, tienen que aprender el idioma. Había un hombre de muy buenos recursos, pero que tenía a su hijo, Aleji, postrado en el piso, porque no tienen camas, postrado en el piso, enfermo de sus ojos. Tenía como una conjuntivitis aguda, tremendísima el niño. Entonces, Alex se acerca a este hombre y le pide que le deje llevar el niño al hospital, porque el papá no iba a gastar dinero en ellos. Esas familias tienen cualquier cantidad de hijos y los últimos hijos los regalan o se los entregan, en el caso de los niños de Senegal, al maramú, que es un brujo de ahí de África. No sé si han escuchado la historia de los niños Talibe, busquen por YouTube niños Talibe y ustedes van a encontrar la historia trágica de los niños, cómo los regalan sus padres a los brujos, porque consideran que si el niño sufre, la familia va a ser bendecida. Entonces, cuando Alex llega allí, habla con el papá de Aleji. El papá de Aleji le dice: pues si usted va a gastar plata, llévelo, y del dinero de la promesa de fe que nosotros mandamos para nuestros obreros, Alex saca del dinero que les enviamos 150,000 pesos colombianos más o menos, invierte en la atención, la alianza en estos países. Tiene un par de hospitales y allí lo llevan al niño, lo atienden, y 150,000 pesos en medicinas más o menos fue lo que gastamos en Aleji, y se sanó con el tratamiento que se hizo. Eso hizo que el papá de Aleji abriera las puertas de una comunidad completa, su casa y una comunidad, para la predicación del evangelio. Entonces, son las cosas que Dios hace a través del esfuerzo de todos nosotros. ¿Quién de ustedes, al dar su promesa de fe, pensaría que los 20,000 o 30,000 pesos que envía a nuestros misioneros pueden llegar a impactar la vida de un niño como Aleji y de su familia y de una comunidad completa? Entonces, esto se los digo porque nosotros somos parte de una familia muy grande. Tal vez uno a veces conoce la alianza únicamente aquí en Suba, o de pronto las iglesias que están aquí de la alianza en Bogotá, pero la alianza es una iglesia que está en 90 países del mundo. En este momento, actualmente tenemos más de 1,750 misioneros en todo el mundo haciendo trabajos supremamente diferentes, de los cuales de Colombia tenemos 11 en diferentes lugares. Y la alianza es una denominación que, como parte del cuerpo de Cristo, ha invertido mucho de sus recursos en llevar el evangelio a lugares donde nunca ha sido predicada la palabra. Nuestros hermanos de Guinea son los únicos 3 colombianos que están por allá en ese lugar, 3 colombianos y medio, porque tienen un bebé pequeñito, Evan, el hijo de Patty y de Alex, que tiene 3 añitos ahorita. Entonces,
cuando usted viene a esta congregación, usted hace parte de una familia, no solo la familia de Suba, sino la familia de la Alianza a nivel global. Y estamos haciendo un impacto en el mundo, hermano. Lo que estamos haciendo desde acá es un impacto global. Y yo le animo a que usted continúe con ese esfuerzo de dar la promesa de fe, de dar sus ofrendas, sus diezmos, porque nos ayudan a extender el reino de Dios. Amén. Entonces, les cuento esto porque precisamente hoy tenemos un servicio para hablar de misiones y tal vez sea la primera vez que alguna persona de ustedes esta mañana venga a este lugar, lo hayan invitado a compartir un tiempo en familia aquí en la iglesia y se encuentra con un servicio hablándole de misioneros, ¿sí? Pues déjeme contarle que es que nosotros hacemos misiones porque es el propósito de la iglesia. En Mateo capítulo 28, el versículo 19, el Señor Jesucristo nos dio un mandato. Puedes colocarlo por ahí en la pantalla. Dice, por tanto, id, ¿sí? Y haced discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, nos manda el Señor. Esto nos obliga a nosotros como iglesia a considerar entonces que todo lugar de la tierra donde nosotros estemos es un punto de partida para obedecer este mandamiento. ¿Ok? Jesús le dijo a sus discípulos, y sus discípulos nos representaban a todos nosotros, vayan y hagan discípulos, vayan y compartan el evangelio, vayan y den testimonio de las cosas que les he enseñado, vayan y pongan por obra el evangelio en medio de las comunidades. Entonces, nosotros tenemos que tener un punto de partida para predicar el evangelio, un lugar donde hacerlo, y tenemos que estarnos capacitando constantemente para eso. La tarea de hacer discípulos en todas las naciones es una tarea dinámica. La iglesia no es estática, por eso la iglesia cambia sus formas. Si usted va y ve cómo se hacen los cultos en Asia, son muy diferentes a los cultos que se hacen en África y los cultos que se hacen aquí en Latinoamérica. Muchos de nosotros copiamos modelos gringos que están pasando de moda, mi amado hermano. Porque, por ejemplo, mucha de la teología que leemos viene de Europa, de Alemania en especial, hermano, y esos países son ateos hoy en día, ¿sí? Tenemos que escribir teología propia, teología latinoamericana, hay teología africana, hay teología asiática, y las formas son diferentes porque la iglesia es dinámica. Uno de los médicos de uno de los hospitales de la Alianza ahí en África Occidental, un médico cirujano, llevó a 20 musulmanes a Cristo, a los pies del Señor. Y cuando los llevó a los pies del Señor, quiso llevarlos a una iglesia tradicional. Entonces, una iglesia donde se canta con estos instrumentos, todo eso. Ellos estuvieron por 3 meses yendo a esa iglesia. Y al final de los 3 meses, el líder de los musulmanes le dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que Jesús nos ama, queremos seguir a Jesús, pero no podemos soportar los tambores y el sonido y esto. Entonces decidieron seguir a Jesús, seguir estudiando la Biblia, pero en su cultura y en su tradición. Entonces allá los templos no tienen sillas, todo es en tapetes, ¿sí? No se canta de esta manera, se cantan himnos sin instrumentos. Se estudia la palabra como la estudiamos nosotros, pero no utilizando un atril, sino en el piso, se comparte. Para ellos la Biblia, al igual que el Corán para los musulmanes, es un texto sagrado. Y entonces por lo cual toman la Biblia y la cuidan como si fuera la niña de sus ojos, porque es un texto sagrado. En diferentes lugares las formas de la iglesia cambian, pero el centro tiene que ser siempre el mismo, Jesús y su palabra. Amén. Por eso quiero invitarles a que estudiemos Hechos capítulo 1 y vamos a estar leyendo un poco. Bueno, un poco no, vamos a estar leyendo la escritura del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: distinguido Teófilo, si algún Teófilo entre nosotros, mire, aquí le están escribiendo: distinguido Teófilo, en mi primera carta te hablé de todo lo que Jesús empezó a hacer y enseñar, y de cómo regresó al cielo después de darles instrucciones a través del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Durante los 40 días que siguieron a sus sufrimientos, se presentó repetidas veces ante los apóstoles y les demostró que estaba vivo.
En todas esas ocasiones les habló del reino de Dios. Estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya les había dicho, recibieran la promesa del Padre. Juan los bautizó con agua, les recordó, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que se habían reunido con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas ahora a restaurar el reino de Israel? El Padre ha fijado ese tiempo, les contestó, y a ustedes no les corresponde saberlo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos es el segundo libro escrito por Lucas, quien escribió también el Evangelio de Lucas. Entonces, cuando usted está leyendo el libro de Hechos, es la continuación de Lucas, que le ha escrito a este excelentísimo Teófilo. ¿Que quién era Teófilo? Era un gobernante, un procónsul, era un tipo importante, un hombre que necesitaba y que quería conocer acerca de ese Jesús del que tanto hablaban. Y una clave para entender ese versículo es que el nombre Teófilo tiene un significado. Y Teófilo significa uno que ama a Dios. Entonces, si usted está interesado en cambiar su nombre, varón, si no le gusta el nombre que tiene, puede colocarse Teófilo, mire, uno que ama a Dios, ¿sí? Y ya todos entenderemos que usted realmente ama al Señor. Pero eso es una clave realmente. Los estudiosos dicen que ese nombre Teófilo puede ser un nombre que Lucas quiso dar para generalizar al grupo de hermanos a quien él quería dirigir la carta, que querían que entendiera la carta. Entonces nosotros podemos ser un poco de Teófilos en esta mañana. Podemos ser un grupo de muchos que aman a Dios. Amén. Y entonces tenemos que prestar atención a lo que Lucas le está diciendo a Teófilo. En primer lugar, Lucas está interesado en que observemos nosotros. Dice el versículo 1, en mi primera carta, o sea, en el Evangelio de Lucas, te hablé de todo lo que Jesús empezó a ¿qué? A hacer y enseñar. Mis amados, el punto de partida de toda la tarea misionera de la iglesia siempre es Jesús. Siempre. Palabras y obras de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia pierde su propósito, el creyente pierde su enfoque, el creyente se pierde cuando quita la mirada de Jesús. Cuando nosotros nos distraemos en el camino, como le pasó a Pedro cuando se bajó de la barca y empezó a considerar la tormenta por encima de quien le había dicho, camina. ¿Ves? Nosotros estamos llamados como iglesia entonces a entender que toda nuestra obra, el quehacer al que nos dedicamos nosotros como cristianos, eso de ir y hacer discípulos, tiene punto de partida en las palabras y los hechos de Jesús. ¿Por qué se desvía la iglesia? Porque se fundamentan palabras y hechos de otros hombres diferentes a nuestro Señor Jesucristo. Hechos es conocido como el libro de Hechos de los Apóstoles, pero algunos lo describen como Hechos del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Es la obra del Espíritu Santo de Dios a través de hombres como usted y como yo. Tal vez usted y yo somos un poco más instruidos que esos burdos a los que el Señor llamó. A un hombre como Pedro, que muchos consideran vulgar. Sin embargo, ojalá muchos tuviéramos el corazón de Pedro. Esos hombres que no eran tan capacitados académicamente, el Señor los llama. Y los llama para que pongan a consideración sus palabras y sus obras. Entonces el Señor nos invita a nosotros como iglesia a que consideremos que el punto de partida de nuestro quehacer ministerial, todo lo que hacemos nosotros como iglesia, abrir grupos de vida, alcanzar gente para el Señor, discipularlos y consolidarlos, enviar estos misioneros, tienen su origen en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en sus enseñanzas. Nosotros no tenemos que andar aprendiendo versículos como esos que dicen que ayúdate que yo te ayudaré.
¿sí? Eso no. Nosotros tenemos que estar escudriñando las palabras de Jesús, porque como dijo el Señor, a ustedes les parece que en mis palabras hay vida. Ahí tenemos que escudriñar nosotros. Tenemos que buscar profundamente nuestra brújula, nuestra dirección en la Escritura. Hay gente que le encanta orar. ¿A cuánto les gusta orar? Amén. Y espero que a la par que oran, estudien la Escritura también. Porque yo conozco buenos herejes, oran mucho pero no leen la Biblia. ¿Sí? Y en estos días, ayer le contaba a los chicos que en estos días alguien me envió un mensaje que decía: si Satanás logró engañar a la tercer parte de los ángeles, ahora imaginen cómo no va a engañar a un cristiano que no lee la Biblia. ¿Ah? Hermanos, las palabras de Jesús, las enseñanzas del Maestro, ese es nuestro origen. Por eso cuando perdemos propósito o cuando no encontramos propósito, a veces la gente dice: pero ¿qué será lo que Dios tiene conmigo? Abra su Biblia. La verdad, Dios tiene mucho con nosotros. Abra la Escritura, estúdiela y consideremos los hechos de Jesús. Porque Jesús, cuando viene, no solo habla, sino que demuestra el reino y lo muestra con acciones. Entonces lo muestra con acciones que, cuando tenían hambre, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Denles ustedes de comer. Maestro, pero es que son hartos. Miren, yo visito periódicamente la mezquita que hay aquí en la 80. Por mi ejercicio ministerial, nosotros necesitamos ir monitoreando dónde hay grupos de personas no alcanzadas. Si ustedes tienen un grupo de musulmanes acá, más o menos 2.000 musulmanes hay en Bogotá, y se congregan muchos de ellos en la mezquita. Después, terminando la pandemia, lo del COVID, vine yo aquí a la mezquita y ellos los viernes, no les voy a hacer cuña, ¿no? Yo no lo estoy invitando a que usted vaya el viernes a almorzar allá, pero los viernes, normalmente después de que terminan su reunión, ¿sí? Ellos comparten comida, dan un almuerzo, comparten con la gente y puede entrar cualquiera y al que entre le dan, ¿sí? Entonces, terminando la pandemia, yo fui a visitarlos y como todos andábamos con tapabocas y distanciamiento y todas estas cosas, yo me di cuenta que ellos estaban entregando unas bolsas y yo, bueno, la verdad no, iba saliendo y uno de los hombres de la mezquita me dice: hey, tú, ¿y no vas a llevar nada? Yo le dije: ¿qué están dando? Y me dijo: ve y coges. La bolsa tenía 5 kilos de cordero y, hermano, yo creo que había por lo menos 1 kilo más de pan. Eso estaban entregando los musulmanes cada 8 días, ahí en esa mezquita, en Bogotá, aquí en Bogotá. Entonces, resulta que cuando Jesús viene, Jesús entiende que el evangelio se tiene que compartir no solo con palabras, sino con hechos, maestro. Denles ustedes de comer, ¿sí? Vayan, liberen endemoniados, sanen a los enfermos. Esa es la tarea. Por eso, cuando Alex dice: venga, ¿qué podemos hacer por este niño? Oramos y no se sanó, pues llevémoslo al médico. Para eso Dios ha puesto los médicos, ¿sí? Vamos. Y esto permite que se abra una puerta tremenda. Todo fundamentado en qué? Palabra y hechos de Jesús. Siempre mirando a nuestro Creador. El día en que usted se sienta vacío o perdido, vaya, hable con Jesús, que Él tiene muchas palabras para usted. ¿Correcto? Hay una recomendación que Lucas recuerda. Lucas hace referencia al discurso principal de Jesús en su vida, posterior a su resurrección. Miren, versículos 4 y 5. Dice la palabra: estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya les había dicho, recibieran la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? Dice: Juan los bautizó con agua, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Mis amados, Jesús entendía que sus discípulos tenían que esperar un momento. Hay un punto de partida. Tenemos ya la palabra y tenemos el testimonio de Jesús, pero estamos ubicados en un lugar. Y Jesús le dice a sus discípulos: esperen un momentico hasta que se cumpla la promesa. Eclesiastés dice que hay un tiempo para todos, mis amados hermanos. Y esta generación es especialista en saltarse los tiempos, en eliminar procesos.
Jesús les dice, aguarden en Jerusalén a que se cumpla la promesa del Padre, que venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Los discípulos ya tenían al Espíritu Santo de Dios con ellos. Esos se habían arrepentido, habían visto al Jesús resucitado, lo habían visto clavado en la cruz y ahora se les había aparecido resucitado por 40 días. Entonces el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, pero Él les dijo, aguarden de todos modos porque va a suceder algo. Y ustedes tienen que participar de ese algo. Y esto nos recuerda a nosotros el lugar donde estamos. Mi amado hermano, ¿usted tiene ganas de servirle a Dios? Uy, santo Dios. Bueno, yo entiendo que hay algunos que apenas están llegando, pero si usted lleva más de 6 meses en esta iglesia, hermano, usted debería levantar la mano y gritar gloria a Dios, aleluya, ponerse pentecostal, alguna cosa así. Pero hermano, el Señor nos ha puesto en un lugar y nosotros estamos aquí en la sede de Suba. Tal vez usted esté pensando en que usted tiene que correr a otro lugar a recibir el Espíritu Santo de Dios. No, Señor, aquí está. Desde hace rato está con nosotros, por si no lo había notado. Él está con usted y conmigo en este lugar y nos dice, antes de correr como una loca a querer ser misionero, ¿sí? Aguante un tantico, espere un tantico, dicen para allá los sopitas, ¿sí? Aguante tantico y reciba el Espíritu Santo de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Dejen que se cumpla la promesa de Dios en ustedes. No aceleren la vuelta. Si ustedes leen Hechos 1, se van a dar cuenta que Pedro aceleró la vuelta. O sea, Jesús les dijo esto, se fue para el cielo y Pedro entró en afán, entró en agonía, un tipo que tenía que cumplir las metas, a lo que lo habían mandado. Entonces afanado dijo, la palabra dice por ahí que necesitamos sustituir al que se torció. Nombremos alguno entre nosotros. Y había uno apodado el Justo y otro Matías. Y nombraron a Matías. O sea, ¿por qué no nombrar a por lo menos uno que tiene un apodo que parece más bíblico, sí o no? Pero bueno, entonces, cuando uno no espera la promesa, uno arranca a cazar promesas por donde le salgan. Y este lugar es un lugar de bendición, mi amado hermano. Gloria al Señor, amén. Si usted está pensando en irse, aguante tantico, dele un poquitico a Dios. Espere un poquitico que el Señor cumpla su promesa en usted y cumpla su promesa sobre la iglesia. Estamos comenzando año, yo no sé por qué es que cada vez que comienza el año uno como que toma fuerzas nuevas, ¿no? Pero ya que estamos comenzando año, hermano, espere a lo que Dios va a empezar a hacer con ustedes este año acá. ¿Sí? Esperen la promesa. Ahora, ¿cuál es esa promesa? El versículo 6 y 7 dice, los que se habían reunido con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas ahora a restaurar el reino de Israel? El Padre ha fijado ese tiempo, les contestó, y a ustedes no les corresponde saberlo. Miren, cuando el Señor les habla del Espíritu Santo, que tienen que esperar a que venga, que tienen que esperar a que se cumpla ese envío de parte de Dios, también la Biblia nos dice que el Señor vino y se les apareció durante 40 días a sus discípulos, a los apóstoles. O sea, esta gente había visto al Cristo crucificado, lo habían visto resucitado, habían escuchado durante 40 días el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Acerca del reino de Dios. Jesús les está diciendo, piensen en las cosas de arriba, tengan una expectativa más alta de lo que ahora están viviendo, consideren hacer tesoros en el cielo, cambien su manera de vivir, todo el mensaje del reino. Sin embargo, 40 días hablándoles no fue suficiente, porque una vez que como que el Señor ya como que va cogiendo impulso, subiendo, lo cogen de acá y le dice, espere, Señor, ¿no nos vas a restaurar el reino de Israel? Yo creo que Jesús se cogió la cabeza y, ¡ay! Perdí el tiempo con estos cabezones. ¿Por qué? Porque hermanos, yo sé que Jesús lo sabe, el Padre lo conoce y mucho más el Espíritu Santo de Dios lo sabe. Nosotros somos seres caídos, somos seres humanos, débiles, imperfectos, llenos de necesidades. Usted está sentado ahí, me está escuchando hablar y usted está pensando en la cuota del banco que no pagó el viernes, ¿sí o no?
está pensando en que, y cómo cambio el carro, cómo estamos pensando en las temporalidades de la vida y del mundo. Claro, obviamente hay que entender la situación de los judíos en ese momento. Ellos esperaban que el que había resucitado se montara en el trono de Israel. Realmente esa era la promesa, ¿no? El Señor había prometido que iba a restablecer el trono de David, que de ahí iba a permanecer uno por siempre. Entonces, teológicamente yo creo que ellos estudiaron y dijeron, bueno, si este es el Mesías, este tiene que gobernar eternamente, estamos ganados. La visión de los judíos es una visión imperialista. Y no estoy hablando de ahorita, estoy hablando del contexto bíblico. Ellos esperaban que se terminara el imperio romano para establecer el imperio judío. O sea, si Roma estuvo por encima de nosotros, nuestro Mesías los va a quitar y nos va a poner a nosotros encima de los demás. Eso es una visión terrenal, maestro. Eso es estar conformándose con las migajas que caen de la mesa. Es tener los ojos puestos en la pura necesidad y en nuestro ego que necesita sentirse triunfalista en algún momento. Y Jesús durante 40 días les dijo, venga, miren, concéntrense en lo de arriba, por favor. No sigan mirando aquí porque ustedes mientras consideren estas necesidades, el Señor Jesucristo dijo, pobres, pobres entre ustedes los van a tener siempre. Paz. Si el Señor dijo que una de las señales antes de su venida era que iba a haber guerras y rumores de guerras, conflictos totales. Eso lo vamos a tener siempre entre nosotros, pestes, hambrunas, terremotos, calamidades, quiebras, divorcios, todo eso lo van a tener siempre concentraditos arriba. Pero estos tipos estaban igual que nosotros. Tú asistes a la iglesia con la expectativa de que Dios haga algo nuevo en tu vida, ¿cierto? Uno viene a la iglesia porque muchas veces lo invitan y le dicen, uno tiene que atravesar crisis. Y uno en medio de una crisis dice, como el Chapulín, ahora ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? Y de pronto aparece un evangélico en el camino y te dice, ¿sabes qué? Coloca tu vida en manos de Jesús. Hermano, y creo que muchos de nosotros hemos llegado así por una necesidad. Señor, necesitamos conocerte, necesitamos verte, pero llegamos por eso, por una necesidad temporal. Jesús sabía que vamos a llegar porque necesitamos pan, porque necesitamos sentirnos plenos, completos, aliviados, sanos, pero eso no es lo importante. Lo importante es como Job dijo, ¿recibiremos acaso de Dios solo el bien? También al creyente le pasan cosas malas, hermano, ¿sí? Sin embargo, la expectativa del reino me lleva mucho más allá, a caminar con una esperanza constante, a saber que aún en medio de las dificultades está mi Redentor y que a mí me espera una habitación arriba en el cielo. Sí. Amén, eso suena bacano, ¿sí o no? Pero los que no tenemos casa propia, dijo por ahí uno de esos profetas que aparecen por ahí en televisión, es que yo he visto mucho santo endeudado, claro. Uno endeudado, sin casa, todo eso, Señor, restablécenos el reino ahorita, ¿sí? Ayúdanos con la casa. Dios ayuda con todas esas migajas, créame. Pero lo importante, como le dijo a sus discípulos cuando venían de cumplir la comisión, les dijo, lo importante no es que ustedes hayan visto enfermos ser sanos. Lo importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso nos invita siempre a tener a Jesús como referencia, palabra y obra de nuestro Salvador. Entonces, la recomendación nos lleva a un cambio en la visión. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Deje de pensar por un momentico en la cuota que no pagó y concéntrese en la mirada arriba en las cosas del cielo, por favor. Amén. En tercer lugar, esa promesa, dice el Señor, el versículo 8, sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos. Primero, recibiremos poder. Eso quiere decir que vamos a recibir la capacidad, las habilidades, vamos a tener la potestad para ser testigos de Dios. Y aquí es donde tenemos que entender que las palabras y los hechos de Jesús
son los de Jesús, pero que el Señor quiere que los repliquemos como iglesia. Pero para poder replicar la obra de Cristo necesitamos a Dios mismo en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Porque no nos digamos mentiras, pero ¿cuántos aquí sufrimos de ira? ¿Cuántos sufrimos de celos, envidias, contiendas, pleitos? Uno llega a la casa a veces y uno tiene conflicto en su casa, ¿cierto? En su hogar. Yo me acuerdo mucho que mi papá llegaba a la casa y nosotros le quitábamos los zapatos a mi papá. Uno llega ahorita a la casa y los hijos están metidos en el celular. Tenemos y necesitamos poder para ser testigos desde nuestro hogar, en primer lugar. Uno necesita el Espíritu Santo de Dios para ser buen papá. Escúcheme bien, usted necesita el Espíritu Santo, mi amada hermana, para ser buena esposa. Y usted dirá, pero más, si a mí me dicen la Santa Laura, pues más necesita, hermano. Más. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder ser buenos hijos, para ser hijos acorde a lo que Dios espera de nosotros. Pero nosotros a veces pensamos que el Espíritu Santo viene solo para levantar muertos en medio de una oración. No, hermano, si a mí en medio de la oración se me para un muerto, yo pego un brinco, hermano. Pero sí necesito el Espíritu Santo de Dios cada vez que entro a mi casa. El año pasado tuvimos una crisis con mi esposa y con mi familia porque yo no me he dado cuenta que tengo un problema de comunicación. Yo hablo con ustedes, hablo con mucha gente, pero tengo conflictos para comunicarme con mis seres más cercanos. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo llegaba a mi casa y soy un tipo que habla todo el tiempo estoy hablando, pero llegaba a mi casa y había un silencio como incómodo. Quería comunicarme con mis hijos y no podía. Entonces eso nos llevó a buscar ayuda con una psicóloga y la psicóloga me hizo un test y yo decía, yo no sé si esto es de Dios o del diablo, pero ese test arrojó que tengo un problema en mis prioridades. Entonces resulta que estoy fallando en mi comunicación porque lo que tiene que ser prioridad para mí en la vida está por allá en un sexto, séptimo lugar. Y tengo prioridad en otras cosas. Eso me llevó a estudiar mucho más la escritura. ¿Cómo así? Que yo estoy considerando más las cosas de la tierra que las del reino de Dios. ¿Ves? Y no ha sido fácil, pero yo no sé si para usted es fácil de pronto abrazar a sus hijos, abrazar a su familia y decirles el Señor te ama y esto, pero para mí no era tan sencillo. Yo amo a mis hijos, pero con el del medio teníamos una relación terrible. ¿Ves? En estos días íbamos en el carro y eso de que yo soy un tipo que tiene buenas conversaciones, pero y como que ¿por dónde empiezo la conversación con mi hijo? ¿Ves? Entonces uno necesita orar y uno necesita poder del Espíritu Santo. Yo decía, Espíritu Santo, ayúdame en esta porque, o sea, yo le he hablado a musulmanes, no le voy a hablar a este que es mi hijo. Pues esas cosas pasan, hermano. Y si solo me pasa a mí, perdóneme. Pero creo que cuando Jesús dijo, esperen que venga el Espíritu Santo de Dios, para que ustedes tengan poder y sean mis testigos, estaba hablando de eso. Para que usted pueda soportar, pero para que usted pueda amar también. Y para que usted pueda dar testimonio. Y nosotros iniciamos dando testimonio en casa. Iniciamos dando testimonio en nuestra comunidad. Esta comunidad no tiene que salir en las noticias por los trancones que arman allí cada rato en el portal. Por favor, Suba tiene que ser conocida porque hay una iglesia de la Alianza viva en Suba. Amén. Porque hay una comunidad que ama a Dios y refleja a Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, estamos llamados a hacer luz, a hacer sal. Y eso tiene que arrancar por nuestras casas. Tiene que arrancar desde donde estamos. Y también tiene que estar en el lugar donde Dios nos ha puesto a trabajar. Hoy en día hay gente que trabaja, otros que estudian y los ninis. Ni estudian ni trabajan. ¿Sí? Sin embargo, los tenemos ahí cultivando hongos en la casa, acumulando ácaros, pero a esos también hay que amarlos. ¿Sí?
La cuestión, ¿cuál es? Que el Señor nos invita a todos como iglesia, hermanos, a todos, ser testigos desde nuestra casa, ser testigos desde el lugar de trabajo donde Dios nos ha puesto. Y necesitamos el Espíritu Santo de Dios, que es el único que nos da poder y libertad, que nos da osadía y que nos anima a depender de Dios totalmente. El Espíritu Santo de Dios viene para que usted y yo entendamos que dependemos de Dios. Por eso cuando le fallamos a Dios, sucede algo y es que se nos genera una crisis y hay agonía en nosotros, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo mengua, se entristece. Y cuando se entristece, usted y yo estamos medio perdidos porque no nos dan ganas de orar ni de buscar a Dios. Y el Espíritu Santo es necesario para tener esa dependencia del Padre. Hay parejas que dependen de su pareja, pues la idea no es que dependa usted de la pareja, sino que dependa de Dios. El día que usted dependa de Dios, ese loco se va a convertir y ahí lo va a tener en la casa cumpliendo como tiene que cumplir, ¿sí? Pero tenemos que ser dependientes de Dios y del Espíritu Santo. ¿Y desde dónde? Dice el versículo 8, pues ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Y mis amados, la alianza, como les comentaba, es una gran familia y nosotros iniciamos siendo testigos acá. Usted quiere servirle a Dios, empiece a servir acá. Quiere hacer discípulos, quiere cumplir el mandamiento, haga discípulos acá. Lleve a su vecino a ser testigo de Cristo también, por favor. Lleve a su compañero de trabajo. El día que usted gane los que tiene cerquita, ese día hablamos por si quiere ir a hacer misiones afuera. Aquí tienen al pastor Bernardo, tienen la pastora Rocío, tienen los líderes de la iglesia que se están preparando. Por ahí está mi compañero de universidad, mi hermano William, que ayer se ordenó usted. Ayer lo ascendieron, ¿cierto? Por si no sabían, el hermano escalafonó. Para nosotros es un motivo de honra. Ahora hay otro pastor entre nosotros, el pastor William, ¿sí? Entonces, hermanos, uno tiene que arrancar en la casa. Uno arranca donde Dios lo puso. Y ustedes están puestos en una buena iglesia. Este es su Jerusalén. Desde acá el Señor los va a enviar no sé a dónde. Porque esta iglesia tiene varios miembros que han estudiado con nosotros en el centro de capacitación. Y están haciendo misiones hoy en día. Están sirviéndole al Señor también en diferentes lugares. Pero arranca todo acá. Intégrese a un grupo de vida, por favor. Todavía manejamos grupos de vida, ¿sí? Haga parte de un grupo de vida. Un grupo de vida es el lugar más especial donde usted va a encontrar para entregarle la vida al Señor, para aprender a predicar, para aprender a pastorear. La gente piensa que pastorear es fácil. No es sencillo, hermano. Escucharle los problemas a otros no es sencillo. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios, para poder tener sabiduría y guiar a otros, pero escucharle los problemas a la gente no es fácil. A veces hay gente que llega con unos rollos que uno dice, santo Dios, ¿y ahora por dónde le buscamos? No le busque, llévelo al Señor. O sea, usted y yo no somos Dios, llevémoslos al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Amén. Ah, bueno, ahora sí ya como que, ¿cierto? Ya, ahora sí como que la iglesia está más viva. Pero es eso, hermano. Arranquemos a servirle ya a Dios. Y no espere a encontrar que lo pongan, que lo nombren líder. Eso no funciona así. El Señor exalta al que está por allá detrás de las ovejas. A uno que estaba cuidando un rebaño, el Señor dijo, este es el que he elegido para ser rey. ¿Ah? Usted y yo dediquémonos a hacer la tarea que el Señor verá dónde nos pone luego. Pero hagámosla acá, hagámosla desde nuestra Jerusalén. Amén. Oremos en esta mañana un momento. Póngase sobre sus pies, por favor. Y yo le invito para que por un momento usted solito ahí cierre sus ojos. Tal vez usted hoy ha venido con el deseo de que Dios hable a su corazón y a su vida. Usted ha traído cargas, dificultades, problemas,
y quería que impusiéramos manos sobre usted, tal vez que oráramos por usted, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo de Dios lo ha traído para recordarle que Él está con usted. Que más allá de las pruebas y las dificultades, Él quiere que usted ponga su mirada en Él una vez más. Padre, esta mañana te damos gracias, Dios. Gracias por recordarnos en la Escritura acerca de tus palabras y tus obras, Jesús. Jesús, tú sanaste al leproso, Señor. Le diste vista al ciego, Señor. Sanaste al cojo, a la mujer con el flujo de sangre. Resucitaste a un muerto, Señor. Liberaste al endemoniado, Dios. Y todo esto lo hiciste para que ellos pudieran ver al Padre a través de ti. Hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos has reunido en este lugar para demostrarnos que tú eres Dios y que puedes lidiar con todos nuestros problemas y que puedes lidiar con toda nuestra vida, pero que nos estás invitando a caminar de tu mano. Y yo quiero invitarle, mi amado hermano, hermana, esta mañana, dígale a Jesús: Jesús, yo quiero caminar tomado de tu mano, Señor. Yo quiero aprender de tus palabras, Señor. Yo quiero ser testigo una vez más de tus obras, de tus hechos, de tus milagros. Jesús, ayúdame, Señor, en mi poca fe. Ayúdame a considerarte en mis caminos, Señor. Ayúdame a contemplarte, Señor, cada día en mi vida más y más. Si usted ha venido por primera vez, o si durante esta semana usted sabe que tiene que reconciliarse con Dios, yo le invito que antes de que oremos para que el Espíritu Santo de Dios nos llene más y más, pidámosle al Señor que lave nuestras vestiduras, que nos limpie, porque tal vez venimos sucios, tal vez venimos de estar en medio de la oscuridad y las tinieblas, y le podemos decir al Señor: Señor, tú pagaste el precio en la cruz. Tu palabra me enseña que allí hace más de 2000 años ya tú me perdonaste, Señor. Que tú pagaste el precio en esa cruz por mi libertad. Ore al Señor en esta mañana y dígale: Señor, solo tú puedes romper cualquier cadena de esclavitud que me ate a este mundo, que me ate al pecado, que me ate al mal, Señor. Desbarata, Señor, todo ese yugo de maldición sobre mi vida y límpiame, Señor. Tu palabra me enseña que por tu sangre derramada allí en la cruz, yo estoy limpio de todo pecado, libre de toda condenación. Y una vez más apelo a tu promesa, apelo a tu palabra, apelo a ti, Jesús. Límpiame, Señor. Perdóname. Hoy me arrepiento de mis pecados y te reconozco como único y absoluto Salvador de mi vida. Te reconozco como el único y absoluto Rey soberano sobre mi casa, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que tú hablaste a tus discípulos y les pediste que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre, que vendría poder de lo alto. Señor, y necesitamos poder para vencer la tentación. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para soportar la prueba. Mi hermana, mi hermano, si usted está atravesando un momento difícil en su vida, dígale al Espíritu Santo de Dios en este momento: lléname, porque yo no puedo con esto solo. Lléname, Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Llena mi casa, llena mi vida, llena mi familia. Espíritu de Dios, toma control ahora sobre nosotros, Señor. Señor, ayúdame para soportar la prueba. Ayúdame para no caer más en la tentación, Señor.
pero ayúdame también para ser testigo. Mi amado hermano, puede que usted sea ya un líder preparado, un hombre, una mujer de Dios. Dígale: Señor, ahora llena mi boca, llena mi corazón, Señor, porque yo quiero proclamar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque yo quiero enseñar que hay un Dios vivo y vive en mí y vive conmigo y lo conozco, Señor. Padre, gracias, Dios, por esta comunidad. Gracias por la iglesia Alianza Ensúa, Señor. Gracias por cada líder, por cada pastor, por cada hermano y hermana. Y ahora todos juntos levantemos nuestras manos al Señor y digámosle: Señor, hoy nos comprometemos a mirar de nuevo hacia ti, Señor. Hoy ponemos nuestra mirada en ti. Tú eres nuestro guía. Tú eres, Señor, el que nos lleva, Padre, de victoria en victoria. Tú eres el que te levantas como poderoso gigante delante nuestro. Señor, llénanos con tu poder. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Llévanos y guíanos más allá, Señor. Que este año sea un año de crecimiento en todas las áreas sobre nuestras vidas, Señor. Que desde el anciano hasta el niño podamos ver la bendición tuya sobre nuestras vidas, Señor. Que de esta iglesia se levanten varones dando testimonio del poder de Dios sobre sus vidas. Mujeres cantando alabanza y adorándote a ti por lo que tú has hecho en sus casas. Señor, llénanos con tu poder, Señor, una vez más. Y gracias por amarnos, Señor. Porque siendo imperfectos, siendo débiles, luchando con nuestra carne y con el mundo, aún así, Señor, tú nos llamas tus hijos, tus amigos, tus siervos, tu pueblo, tu iglesia, tu amada. A ti sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén y amén.